Bueno, en este cuarto video vamos a seguir avanzando según lo que habíamos previsto en el video anterior. El gran tema es el sexo y el afecto, la sexualidad y la afectividad. Hay algunas pautas y algunos principios básicos elementales que hay que tener en cuenta. En primer lugar, es la creencia de que se puede vivenciar la sexualidad o se puede ejercer la sexualidad sin ninguna connotación emocional es falsa. Siempre el ejercicio de la sexualidad provoca cuestiones psíquicas, emocionales, sentimentales. Lo que no hay que confundir es qué tipo de emoción o de sentimiento se nos generan a la hora de la actividad sexual. Por otro lado, habría que entender, y quiero hacerlo con un ejemplo, cómo funciona, cuál es la fisiología interna que se nos produce a partir de la idea del sexo y del afecto. Habría que imaginar, por ejemplo, los dos rieles de las vías de un tren, que van paralelas, una al lado de la otra, y ambas son absolutamente imprescindibles para que el tren pueda circular por ellas. Quitar un riel haría imposible que ese tren pudiese circular. Pero si nosotros cruzamos, si nosotros torcemos esa paralela que tienen ambos rieles, seguramente en un punto se van a cruzar, y cuando se crucen, o antes incluso de cruzarse, el tren seguramente descarrilaría, no podría tampoco circular. Este ejemplo gráfico, aunque cueste hacer el paralelismo, incorporarlo como ejemplo de la visión o del funcionamiento que tiene dentro de nosotros el sexo y el afecto, es muy bueno de poder entenderlo y tenerlo en cuenta. La vivencia de la dimensión no física de la sexualidad, de la cual ya hablamos, suele confundirse y suele llamársela afecto, sentimiento, etc. Y de hecho es un sentimiento porque lo sentimos. Es muy difícil, prácticamente imposible, que una persona pueda tener contacto físico y sexual con alguien, primero si no es de su agrado o si esa persona no se ha podido convertir en un objeto de deseo, en un objeto sexual. Y cuando digo objeto, no hay que confundir objeto con cosa. Cuando se dice objeto en estos terrenos, se está hablando de elemento depositario de algo. Entonces, al haber una atracción, al haber esta connotación psíquica del objeto de deseo, sí o sí se produce un afecto y un sentimiento, una emocionalidad, que nada tiene que ver con lo que definimos como amor, que es un tema bastante complejo para poder entender y para poder definir. Y es tan complejo y es tan difícil de poder entender objetivamente de qué se trata el amor, que lo general, lo común, lo que prácticamente hacemos todos, es decir, no tiene definición, no hace falta buscarlo, hay que vivirlo, disfrutarlo, sentirlo, y con eso alcanza, y con eso uno puede ser feliz y sentir plenitud y demás. Sin embargo, esto no es tan así. Recuerden siempre que la etología humana nunca traza una línea recta. Siempre hay ondas, siempre hay sube y baja, siempre hay idas y vueltas. Entonces, lo que es bueno entender y darse a conocer es que el ejercicio, la vivencia de esta dimensión no física de la sexualidad, al confundirla con afecto, nos confunde la idea general de la coexistencia y la convivencia con el otro, ¿sí? Porque uno cree que quiere a alguien, uno se siente apegado, afectado a alguien, por eso se llama afecto, y en realidad vivencia otra cuestión que no es precisamente afectiva, que no es precisamente amor o apego amoroso a esa persona, sino que tiene que ver con estas necesidades y estos mandatos de la vivencia, del ejercicio de la sexualidad, y sobre todo el cumplimiento de mandatos sociales que tiene que ver con estar en pareja, con tener una familia, con tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí hay que entender
que naturalmente los seres humanos no somos monógamos o monogámicos. La monogamia es una adquisición cultural contra natura. No hay prácticamente ninguna especie viva que naturalmente ejerza la monogamia. Tampoco la cuestión de la relación entre parientes o entre padres, hijos, hermanos, porque sabemos en el mundo del reino animal que prácticamente ninguna especie respeta esta pauta de parentesco, salvo nosotros, los seres humanos. Y allí se empiezan a generar conceptos como la fidelidad, como la lealtad, etcétera, etcétera, a partir de esta cuestión de la adquisición de la monogamia como forma, entre comillas, natural de vivenciar la sexualidad. Como es una cuestión contra natura, como no es natural, obviamente cuesta mucho adquirir pautas y adquirir una idea, un sentimiento que nos permita ejercer esta cuestión monogámica sin sentir insatisfacciones o sin sentir deseos o impulsos naturales que nos hagan no ejercerla. Así que es muy importante entender esto y de qué se trata, porque al entender esto podemos relacionarnos con el otro sexo de una forma mucho más sana, mucho más saludable, a partir de poder entender que así como uno es un ser humano y que tiene estas cuestiones, el otro también. A partir de allí se generan también conceptos como el de mutualidad, es decir, yo te doy, vos me das, dar para recibir, ida y vuelta, esto se hace de a dos, el amor es de a dos. Bueno, todo esto es una falacia en sí misma. Primero, los sentimientos o el amor no es de a dos, sino de a uno, porque lo que yo siento es mío, no es del otro, y lo que el otro siente es del otro y no mío. El orgasmo mío es mío y no el del otro. Y hay que entender esto a partir de entender que uno no está en condiciones de darle siempre, permanentemente al otro todo lo que el otro quiere, requiere, pide o necesita. Del mismo modo, el otro tampoco está en condiciones de permanentemente y en todo momento darnos aquello que nosotros queremos, deseamos o necesitamos. De modo que este concepto de mutualidad, a la vista está y muy claro a partir de los resultados, ha fracasado por esta cuestión tan básica y tan simple. Y no es viable sostener durante mucho tiempo esta cuestión de dar y recibir. La verdadera mutualidad se configura a partir de entender que uno se provee a sí mismo de su propio placer a través del otro y que el otro hace lo mismo a través nuestro. De este modo, no se acude a la necesidad, sino al genuino deseo. Y esta es una diferencia que también más adelante vamos a explicar, la que hay entre la necesidad y el deseo. Entonces, la mutualidad empieza a funcionar y una relación puede trascender en el tiempo a partir de entender esto, de que cada individuo porta consigo esta cuestión y que hacerla convivir y coexistir con la del otro requiere de tener conciencia, de saber de qué se trata para poder entender mejor al otro y entenderse mejor a uno mismo. Estas cuestiones ayudan a la coexistencia y ayudan a la convivencia y al desarrollo más sano de la sexualidad y de la afectividad. Dicho antes, ahora lo vuelvo a decir y a reforzar, nadie que no pueda desarrollar y vivenciar de forma sana y completa, plena, la dimensión no física de la sexualidad puede ejercer y puede practicar libre y plenamente la dimensión física. Pero además, nadie que no desarrolle su sexualidad puede desarrollar convenientemente y saludablemente su afectividad. Esto está claro porque cuando uno observa las distintas patologías psíquicas, mentales no biológicas o fisiológicas, sino psíquicas, psicológicas en la gente, advierte que nunca existe una persona que padezca de una patología, de una perversión aguda, de una psicopatía o de una caracteriopatía grave, en personas que tengan una sexualidad sana, plena y natural. Es evidente, nunca se encuentra un caso de estas personas con estas patologías que haya tenido una buena sexualidad. Por lo tanto, es crucial, determinante, el ejercicio y la salubridad sexual para poder
acceder a la salubridad mental. Algunos autores y algunos entendidos en la materia dicen: mantén sana tu vida sexual y ella se encargará de mantenerte sano a ti. Y esto es una gran verdad. El tema es cómo lograrlo. Obviamente siempre en el cómo llegar a una idea, aún después de haber adherido y de creer en ella o de saber que esa idea es correcta, siempre el cómo llegar, el cómo trazar un camino para llegar a esa meta es lo que más nos cuesta. Sobre todo porque saltamos etapas. No nos detenemos a entender que hay un orden y una secuencia que no puede ser alterada. Es decir, para llegar a un lugar, primero tenemos que saber dónde estamos, luego tenemos que saber a dónde queremos llegar y por último, cómo llegar a ese lugar, de qué manera trazar un camino para llegar a ese lugar y cómo transitar ese camino para llegar. De modo tal que todo esto, y habida cuenta de las diferencias que hablamos en el video anterior, produce toda esta mezcla, todo este cóctel, esta sensación y esta vivencia que todos percibimos de los requisitos y las condiciones que la mujer tiene o declama o proclama o reclama también para acceder a la sexualidad o al sexo en diferencia con el hombre. Y esto, aunque parezca mentira, está engendrado y está originado por el mismo hombre. El hombre hoy está pagando las consecuencias de sus propios monstruos, de los monstruos que ha creado alrededor de la sexualidad de la mujer. Entonces, la adhesión a estas pautas que son puramente, llanamente machistas, y por lo tanto impuestas, generadas e impuestas por el hombre, hoy al hombre le juegan en contra. Este es un tema también bastante complejo, que se puede adosar a este tema porque es crucial también entenderlo, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando de a poco. Lo importante, como para terminar este video y arrancar con el próximo, es saber que la emocionalidad, que los sentimientos no pueden estar desligados o despegados del sexo, de la sexualidad. Pero también es importante saber que no se puede confundir la vivencia de la sexualidad con la vivencia de la afectividad, porque el afecto se construye a partir de otras cuestiones, además de la cuestión sexual. Por eso, y de hecho, uno puede sentir mucho afecto y mucho cariño y mucho amor por alguien con quien no tiene un vínculo sexuado, con alguien con quien no se accede al sexo. Y de la misma manera se puede acceder a tener una vida sexual con alguien sin necesidad de estar involucrado amorosamente o afectivamente. Así que de hecho esta realidad está demostrada en lo fáctico y en lo cotidiano. En el próximo video seguimos avanzando sobre esto y vamos ya a encarar algunos detalles que tienen que ver con la vida cotidiana y de qué manera, aunque no nos parezca, toda nuestra vida y todas nuestras actividades y todas las conductas y reacciones que tenemos están relacionadas de una forma o de otra a la sexualidad. Nos vemos en el próximo video.